con más Mesa Central por Tele 13 Radio. Ya son 20 para las 8 en Chile y vamos a conversar de, entre otras cosas, las pensiones de gracia, tema que está ocupando la agenda de la semana pasada y va a seguir en la agenda esta semana. Estamos en el estudio con Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior del gobierno de Sebastián Piñera. Juan Francisco, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, Quique, por la invitación. Oye, a ver, pregunta, vamos al origen de pensiones de gracia. Esto le concierne a ustedes, porque ustedes eran gobierno en ese tiempo. Cuéntanos, porque mucha gente se pregunta por qué un gobierno de derecha aceptó pensiones de gracia para personas que estaban en las protestas del estallido social y que lo consideran como el pecado original de todo esto. Incluso el gobierno actual dice, bueno, si a mí no me digan nada, pues si esto partió con Piñera. A ver, también me sorprende esa actitud por parte de las actuales autoridades, porque cuando uno revisa la historia y vivió, además, ese proceso, uno se da cuenta de que esta era una pedida, es más, una exigencia por parte de la izquierda en un momento en que el gobierno de Sebastián Piñera estábamos, y lo digo porque yo fui parte de ese gobierno, estábamos en un momento muy delicado producto de la violencia que se vivía en las calles. Ya esto es noviembre del 2020, cuando se empieza a discutir esta idea de entregar las pensiones de gracia. No, fíjate que esto viene de antes, viene incluso desde los informes de distintos organismos, incluyendo Naciones Unidas, el INDH, y importante que desde el origen el INDH dice que aquí, dado que ellos denuncian presuntas violaciones a los derechos humanos, tiene que haber un proceso en que se investiguen esas violaciones a los derechos humanos, pero ellos dicen tienen que repararse inmediatamente, incluso dicen no esperar las investigaciones judiciales que determinen si es que esas violaciones a los derechos humanos existieron, sino que de inmediato armar una especie de comisión de verdad, reparar a aquellas personas que hayan resultado afectadas y además un proceso de inicio de medidas de no repetición. Y así nace también, acuérdate, el Consejo para la Reforma de Carabineros y todo el proceso de reforma de los protocolos de Carabineros, justamente para evitar que lo que había ocurrido en el pasado volviera a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa ahí? En la discusión presupuestaria del año 2021, que se lleva adelante entre septiembre y noviembre del 2020, la izquierda fue muy dura con el gobierno, partiendo por, y eso a lo mejor a la gente se olvida, pero rechazaron el presupuesto de Carabineros, cuando más necesaria eran los recursos para Carabineros, no solo por razones de la violencia que vivíamos, sino también por razones de la seguridad, que ya era una preocupación importante para la ciudadanía. Bueno, la izquierda se dio el lujo de rechazar el presupuesto de Carabineros en la discusión presupuestaria 2020. Y ahí le sugieren al gobierno, en una glosa presupuestaria, en esa discusión presupuestaria le sugieren al gobierno, oiga, agregue acá pensiones de gracia. Es que es mucho más que una sugerencia, Quique. Ya. Esto es una modificación a la glosa del Tesoro Público que contempla los fondos para las pensiones de gracia, diciendo que con esos fondos se podrán pagar pensiones. ¿Y cómo lo frasean? Y esto es una indicación, y es importante decirlo, una indicación, entre otros, de los entonces diputados Daniel Núñez, hoy día senador del Partido Comunista, y de Giorgio Jackson, hoy día ex ministro del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y con Manuel Monsalve también, ¿o no? No, esa indicación la original no. Ya, luego, cuando se quiso reponer en el año 2021, efectivamente la firmó el actual subsecretario. Ya. En esa indicación original, ¿qué es lo que decía? Decía, se podrán pagar pensiones de gracia a quienes sean víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que le hayan causado un menoscabo permanente, total o parcial, para la capacidad de trabajar a la persona. Ya, ese era el fraseo de la glosa. Así es. ¿Ustedes la reciben? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? No, nosotros rápidamente lo que dijimos internamente en el gobierno fue, aquí no puede haber otra instancia que la judicial que determine la responsabilidad de personas en delitos. Ya, o sea, personas que se sentían afectadas por la violencia del Estado tenían que ir a los tribunales y querellarse y lo habían hecho. Ya. Habían, a instancia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, habían 3.000 querellas presentadas. Y por lo tanto, la verdad es que lo que correspondía era que los tribunales acreditaran si
había una afectación real, y en segundo lugar, si el responsable era un agente del Estado. Y además, ojo aquí, Quique, que aquí, en términos jurídicos, hablar de violación a los derechos humanos no es menor. Y por lo tanto, nosotros dijimos, no corresponde que quienes acrediten esas violaciones a los derechos humanos sean instancias distintas de los tribunales de justicia. ¿Y por qué no murieron en la suya? Porque al final terminaron aceptando la glosa. Espérate, Quique, y por eso lo que tú ves es que las pensiones de gracia otorgadas son de enero y febrero del 2022, porque durante la discusión presupuestaria del presupuesto 2022, ya no 2021, el anterior, también hubo muchísima presión ya en plena pandemia. Ya, espérate, que hay un caso que hay que comentar, porque partió mal esta ley, porque al final en la glosa del 2021 va la indicación de las pensiones de gracia, pero nadie se dio cuenta. Salvo por un reportaje del sitio La Voz, que es de julio, 28 de julio del 2021, donde este reportaje titula "Gobierno ha ignorado partida presupuestaria que permite indemnizar a víctimas del estallido". Y lo que ustedes contestan, el gobierno de Piñera en ese entonces dice, bueno, la ley está publicada en el diario oficial, si no se enteran es problema de ustedes. E incluso Daniel Núñez, que había sido el promotor, no tenía idea que la ley al final fue incluida en la glosa. Bueno, sí, eso es lo más sorprendente, Quique. O sea, durante 6 meses nadie recibió pensiones de gracia. Y además en ese momento se quiso hacer un escándalo público por el hecho de que el gobierno había ocultado una ley que estaba publicada en el diario oficial y que había sido discutido por los parlamentarios. Que ellos habían promovido. Exactamente. Entonces, por eso te digo que hoy día, cuando el actual gobierno quiere responsabilizar al gobierno anterior de haber regulado adecuadamente y otorgado aquellos casos más graves de personas que hayan resultado afectadas, porque eso es lo que cambió. La nueva glosa para el año 2022 dice personas que hayan resultado afectadas como consecuencia de las manifestaciones. Ya no dice violaciones a los derechos humanos acreditadas por el INDH. Ya, pero en ese punto ayer Carolina Toá, entrevistada por Álvaro Pachi, dice que esta ley está mal parida porque precisamente hay 2 glosas que hablan de lo mismo y eso llama confusión. Sí, lo que pasa es que, mira, lo que llama confusión, Quique, y esa es la verdad, es que hoy día en el gobierno no haya una sola postura respecto a esto. La ministra Toá ayer anuncia que se van a revocar 25 pensiones de gracia. Por antecedentes penales. Sin embargo, hace pocos días, y con el respaldo del presidente del Partido Comunista, una diputada anunciaba que en caso de revocarse las pensiones de gracia, iban a recurrir al Tribunal Constitucional. Después lo matizó Carmona. Y eventualmente iban a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, que después cuando salió el tema del pornógrafo infantil, Carmona dijo, no, me tergiversaron en el diario El Mercurio, pusieron palabras en mi boca. Ahora, déjame decirte, a lo mejor tergiversaron al presidente del Partido Comunista, pero la bancada y la diputada Acevedo, si no me equivoco, Pizarro. Bueno, sí. Acevedo, tiene razón, porque la hija de Sebastián Acevedo. Ella afirmó que iban a estudiar recurrir al Tribunal Constitucional. Quique, al Tribunal Constitucional. Recuerda que el Tribunal Constitucional era denunciado como la tercera cámara y totalmente ilegítimo por el mismo Partido Comunista. O a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, iban a acusar a su propio gobierno de vulnerar derechos humanos por revocar estas pensiones de gracia. Entonces, yo te insisto, Quique, ahí, que no se puede responsabilizar a otras fuerzas políticas más que las de izquierda, porque fueron ellos los que iniciaron esta discusión con la presentación de la indicación, los que presionaron para que estas pensiones de gracia se aplicaran, y no solo eso, los que siguen defendiendo esas pensiones de gracia hoy, aun cuando se conocen que algunas de ellas, 1, fueron otorgadas para quienes tenían antecedentes penales, 2, los antecedentes médicos que acompañaron no eran suficientes para acreditar la afectación. Y 3, hay casos en que los agentes del Estado acusados por causar esa vulneración han resultado absueltos en tribunales de justicia. Y por lo tanto, creo que en ese sentido, lo que correspondería es que el gobierno simplemente haga una pausa, y entiendo que eso es lo que está haciendo, y revise todas las pensiones. Eso es lo que dicen que van a hacer. Y que, bueno, revoque aquellas
que las que considera que no correspondieron, independiente de cuándo se hayan entregado, Quique, que le revoque todas aquellas que no correspondían, ya sea porque los solicitantes entregaron antecedentes falsos o las lesiones no correspondían, o eventualmente evalúen si es que el tener antecedentes penales es suficiente razón como para que el presidente revoque esa pensión de gracia. Ya, retrocedo, enero 2022, se crea el reglamento y ustedes dan entre enero y febrero 148 pensiones. ¿Por qué tan entusiasta con las pensiones? En 2 meses 148, el gobierno Boric ha dado 270 en 2 años. A ver, Quique, yo me acuerdo que esto fue bastante noticioso. Ya había ocurrido la elección presidencial, ya sabíamos que Gabriel Boric era el presidente electo en ese momento. Claro. Y por lo tanto, la decisión que se tomó en ese momento era que aquellas personas que habían resultado gravemente afectadas, independiente de cómo terminaran las causas judiciales y la responsabilidad, iban a recibir algún tipo de tipo Germán Gatica. Gustavo, claro. Gustavo Gatica. Exactamente. Claro, Gustavo. gente que ostensiblemente tenía lesiones provocadas por agentes del Estado. No, es que ni siquiera asignándole esa responsabilidad. Claro. Ni siquiera asignándose esa responsabilidad. Pero eran personas que habían resultado afectadas. Y por lo tanto, además, recuerda esto. El actual presidente Gabriel Boric ganó esa elección acusando con el dedo a todo el gobierno anterior. Y claro, ahora Peñera lo vamos a perseguir hasta... Exactamente. Entonces, ante esa actitud por parte de la izquierda de respaldo de la violencia y acusar al Estado, a quienes dirigían el Estado en el pasado, de haber vulnerado derechos humanos, y déjame decirte algo, lo siguen haciendo, Quique. Sí, el Partido Comunista sigue señalando que aquí hubo violaciones generalizadas a los derechos humanos. Es más, miembros del Partido Comunista son o fueron abogados patrocinantes de las querellas en contra de las antiguas autoridades. Ya, entonces, frente a este escenario político, ustedes dicen, ¿sabe qué? Lo mejor es dar las pensiones y morigerar esta presión que tenía ese gobierno de Piñera encima con posibles demandas internacionales, etcétera, etcétera. No, aquí yo creo que lo razonable era que aquellas personas que, independiente de la responsabilidad del Estado, habían resultado seriamente afectadas, y por eso yo todavía recuerdo las primeras 49 pensiones de gracia otorgadas en su momento, fueron pensiones de gracia a personas que habían perdido parcial o totalmente la visión, o personas que habían familiares de personas que habían fallecido durante esos hechos, y por lo tanto creo que esas pensiones de gracia lo que venían era reparar un daño con independencia de quién lo hubiera causado y la responsabilidad que le cabía a funcionarios públicos que se tenía que determinar judicialmente. El gobierno quiso hacer un gesto de reparación para aquellas personas que habían resultado seriamente afectadas. Lo que pasó, eso sí, es que iniciando el actual gobierno, y por eso también tampoco se puede mirar hacia atrás sin ninguna responsabilidad. Partiendo del actual gobierno, las promesas del presidente Boric en su cuenta pública, en su primera cuenta pública, fue ampliar el número de pensiones de gracia y por lo tanto ampliar el tejido del colador, digamos, o sea, ser más laxo en el análisis de las pensiones de gracia. Y en segundo lugar, duplicar el monto de la pensión de gracia. Esto fue en el anuncio presidencial de junio. Por lo tanto, no hay ninguna pensión otorgada durante el gobierno anterior que no haya sido vuelta a analizar durante el actual gobierno para al menos duplicar una pensión de gracia. Porque si es que hoy día consideran que esas pensiones de gracia estuvieron mal otorgadas, bueno, eso lo podrían haber determinado al momento de duplicar el monto de esa pensión. Y Quique, déjame decirte algo. Claramente esta es una reacción frente a el conocimiento público, porque el gobierno, de acuerdo con lo que nos enteramos ahora, estaba al tanto de que pensiones de gracia habían sido recibidas por personas con antecedentes penales desde el momento de recibir el preinforme de la Contraloría, que fue en octubre 2022. Es decir, hace meses se sabía que habían personas con antecedentes penales 2023, que tenían pensiones de gracia. Y solo reacciona el gobierno cuando ese informe es de conocimiento público y cuando
la presión pública para revocar esas pensiones es quizá imposible de resistir. Ahora, por parte del gobierno. Estamos conversando con Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior, estamos hablando de las famosas pensiones de gracia. Duda, ¿por qué no se pidieron antecedentes penales dentro de los requisitos para dar la pensión de gracia? Porque eso el gobierno actual dice, esto viene del gobierno de Piñera, pero también en off me comentan que si uno abre la puerta de pedir antecedentes penales de pensiones de gracia, para atrás 20% de las personas que tienen pensiones de gracia por diversas razones, noble o no noble, tienen antecedentes penales de distinto tipo. No son todos asesinos, por cierto, pero hay giro doloso de cheque, manejo en estado de ebriedad. Entonces, la pregunta es ¿por qué no se puso ahí dentro de los requisitos antecedentes penales y sí se puso antecedentes médicos que confirmaran la afectación? A ver, Quique, la respuesta es muy simple. La glosa las dos glosas tenían un sentido muy claro, que era un sentido de reparación. A las víctimas del estallido. En un caso decía para las víctimas de violaciones de los derechos humanos acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y esa glosa no se utilizó porque nosotros consideramos que la determinación de la calidad de víctima de violaciones de los derechos humanos es una calidad que debe ser determinada por los tribunales de justicia, no por el gobierno, no por el INDH, no por nadie, más que los tribunales de justicia. Por lo tanto, cuando la segunda glosa dice aquellas personas afectadas durante las manifestaciones ocurridas en octubre del 2019 en adelante, la afectación es lo que determina la decisión del gobierno de otorgar. Ya, no los antecedentes penales porque anteriores a la afectación. Bueno, porque habría que haber distinguido cuáles antecedentes penales. ¿Hasta dónde? ¿Era la condena? ¿Era simplemente la imputación, la formalización, la acusación? Claro, y además ahora, por ejemplo... ¿Qué tipo de delito? Fíjate que ayer la ministra Toá dice, vamos a 25 pensiones las vamos a revocar, salvo para la gente que tiene lesiones oculares. Entonces, también habrían tenido que determinar qué tipo de lesión ameritaba pensión, fuese lo que fuese. El tipo fuese un chacal al otro lado antes. Sí, eso es lo que pasa aquí, que si la actual posición del Ejecutivo, y particularmente de aquellas personas que fueron parlamentarios en el pasado. O sea, cuando yo veo a la ministra Vallejo tan enfáticamente acusar y mirar para atrás, cuando ella fue una actora relevante en el pasado desde el Parlamento, no solamente en esta petición, pero ella era la que pedía la libertad para los presos políticos. Ella era la que nos pedía ya no solo pensiones de gracia para personas que hubieran resultado afectadas. Ella lo que pedía en su momento era el indulto. Claro. Ella lo que pedía era que todas aquellas personas que hubieran participado en la violencia, porque seamos claros, Quique, esto fue ocasionado por la violencia que ocurrió en las calles por parte de algunos que agredían no solo a carabineros, sino que también quemaron iglesias, atentaron contra el metro, golpeaban a carabineros, le lanzaban bombas molotov, carabineras terminaron quemadas como consecuencia de esas agresiones. Bueno, esas eran las personas a quienes en el pasado, los mismos que hoy día miran hacia atrás con tanto cuestionamiento, exigían la libertad de los presos políticos, así les llamaban, Quique, eran presuntos presos políticos, y que pareciera que se les olvida la agresividad y la validación de la violencia con que actuaban no hace 10 años, Quique, hace 2 años, 3 años atrás. Entonces, aquí a mí me parece que es necesario un poquito más de moderación, lo que pedía ayer la ministra Toá, ¿no es cierto? Pero para los propios actores, si hoy día es el Partido Comunista, que es el principal partido de gobierno, era el que exigía estas pensiones de gracia, era el que exigía la libertad de los presos políticos y que finalmente fue el que más impulsó y defendió a aquellas personas que terminaron siendo indultadas por el actual gobierno. Personas que también tenían antecedentes penales previos, y no solo previos, sino que además habían sido condenados por la justicia y cuyo castigo fue perdonado por el actual gobierno. Juan Francisco Gali, 1.000.000 de gracias por esta conversación.